Bien, vamos ya a iniciar con uno de los temas, sobre todo pues para saber qué es un congreso eucarístico, un poco de historia, para pues, conocer el porqué de esta reunión. Entonces, tenemos con nosotros al profesor Luis Sánchez Alcántara. Él es de la arquidiócesis, pero también es profesor en la Evolución, lo que antes era la catedral, la parroquia del Espíritu Santo. Pues él da clases, él comparte, pues sobre todo, pues con nuestra diócesis sus conocimientos. Un poco de la semblanza del profesor Luis Sánchez Alcántara. Tiene un diplomado en Teología para Laicos, en 1990, especialista en bibliotecas teológicas. La primera actividad como profesor de teología, tras su diplomado en Teología para Laicos en el Instituto de Teología para Laicos, Gaudium et Spes, a finales de los 80s, en la entonces séptima vicaría de la Arquidiócesis de México. También fue profesor en el mismo instituto durante 12 años, desde el 2000. Actualmente es profesor de teología desde el 2015 en el Instituto Diocesano de Formación Integral para Laicos. Antes, Instituto Diocesano de Formación Teológica, Pastoral y Litúrgica de la Diócesis de Nezahualcóyotl, en donde ha impartido diversas materias en los diplomados básicos de Espiritualidad y Desarrollo Humano, Filosófico, Teológico y Ciencias Religiosas, como Cristología, Eclesiología, Historia Universal de la Iglesia, Historia de la Espiritualidad, Religiones del Mundo, Sectas y otras doctrinas, nuevos movimientos religiosos. También ha impartido clases en el Diplomado en Sagrada Escritura, en materias como Pentateuco, libros históricos del Antiguo Testamento, Evangelios sinópticos y Hechos de los Apóstoles, libros poéticos y sapiensales del Antiguo Testamento, escritos juánicos, evangelios y cartas y Apocalipsis. Ha impartido diversas materias en el diplomado de liturgia, como liturgia fundamental, año litúrgico y liturgia de las obras sacramentales y piedad popular, el equipo litúrgico, ministerios y servicios laicales. Finalmente, también ha impartido la materia de religiosidad popular para el diplomado de teología pastoral. Le damos un fuerte aplauso. Pues muchas gracias por su presencia. Que el Señor nos permita aprovechar este día, esta jornada, para poder iluminarnos con su palabra, para que su gracia también actúe en nuestros corazones. Y en esta ocasión, el primer tema trata precisamente acerca de qué es un congreso eucarístico y nuestra realidad actual. Esta es una realidad que tenemos que analizar a la luz de la palabra de Dios. Entonces, en esta conversación, en esta plática, sí vamos a comentar acerca de qué finalidad tiene un congreso eucarístico y sobre todo cómo debe de influir en las parroquias y sobre todo en cada uno de sus miembros, ¿no? En cada comunidad. Como comentaba el Padre, esta va a ser una preparación para el Congreso Eucarístico Internacional. Quienes tengan la oportunidad de asistir, entonces ya va a tener unas herramientas para irse preparando. Y quienes de todos modos no tengan la oportunidad de asistir a ese congreso, en sus parroquias, en sus capillas, ¿sí? En sus calles, vamos a tratar de trabajar precisamente para que dé frutos este congreso eucarístico.
¿Qué es un congreso eucarístico? Muchos documentos del magisterio dan una orientación acerca de los congresos eucarísticos y nos comentan que es una estación a la cual una iglesia local invita a las demás de la zona o a nivel nacional o a internacional. Es un tiempo para reflexionar. ¿Qué reflexión se realiza en un congreso? Bien, la finalidad de un congreso eucarístico es aumentar la comprensión y la participación en el misterio eucarístico en todos sus aspectos. ¿Sí? Desde la celebración al culto fuera de la misa hasta la irradiación en la vida personal y social. Entonces, su finalidad de este congreso, un congreso eucarístico local, diocesano, nacional e internacional, tiene como finalidad comprender el sentido de la Eucaristía en la vida de la Iglesia, comprender de una manera más viva, más participativa, la misa dentro y fuera de ella. La celebración eucarística no solamente tiene como finalidad participar vivamente en la Eucaristía, en la misa, sino también irradia fuera de ella su acción. ¿Sí? Y finalmente, la influencia o la encarnación en la vida personal y social de todos nosotros. ¿Cuántas veces, es un término que voy a estar usando, la mundanidad nos quiere apartar no solamente de Dios, sino que respetando, como ellos pretenden, el derecho de vivir nuestra fe, tenemos que vivirla guardándola en nuestra casa y como si no influyera en la vida social. ¿Sí? Vamos a ver precisamente entonces nuestra realidad actual, cómo debe de transformar, ¿sí?, la Eucaristía. Existe variedad de documentos que nos hablan sobre los congresos eucarísticos, ¿sí? Entonces, entre ellos, de los últimos, publicados por San Juan Pablo II, Redención y Sacramentum, del 2004, es un documento muy importante que deben darse la oportunidad de reflexionar para que en ese tiempo que transcurra para el Congreso Eucarístico Internacional, les sirve a ustedes para reflexión, para la aplicación en su comunidad, la importancia de la Eucaristía, pero sobre todo, este documento quiere resaltar algunas irregularidades en el trato de la Eucaristía dentro de la misa y fuera de ella. Y entonces quiere reavivar precisamente el sentido de la celebración y de todos los miembros de la Iglesia. En la celebración eucarística no hay gente activa ni gente pasiva. Todos, por nuestra consagración, por medio del bautismo, participamos del sacerdocio común. Y ese sacerdocio común, ¿sí?, nos lleva a invitar a Cristo, a darle culto a su Padre. ¿Sí? Y cada uno, según su estado de vida, el sacerdote que preside, ¿sí?, y el pueblo que acompaña, pero que cada uno participa, y hasta los coros. ¿Sí? Hay otros documentos, uno muy importante después del Concilio Vaticano II, ¿sí?, Mysterium Fidei, ¿sí?, la doctrina sobre la Eucaristía. ¿Sí? Ahí también nos habla de la importancia de la Eucaristía dentro y fuera de la misa. Cuando se termina un congreso, se espera no que inmediatamente dé frutos, sino que es como la semilla que se siembra en la tierra y que poco a poco va creciendo. Duerma uno o esté despierto, la semilla
va terminando hasta dar su fruto. Entonces, en un congreso eucarístico, para que un congreso eucarístico dé muchos y buenos frutos, es indispensable que luego de realizado tenga un seguimiento en las diócesis y en las parroquias. Al término de la plática les voy a compartir estas diapositivas. Les pongo ahí el correo electrónico para que me manden el suyo, y así ahí hay la bibliografía en la que ustedes pueden ir posteriormente profundizando sobre el tema. Para recordar la importancia de la Eucaristía, partamos de la enseñanza de Jesús durante su ministerio público. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 51-58. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Este discurso, recordemos que lo da Jesús después de su primer milagro eucarístico de la multiplicación de los panes y peces. ¿Sí? Se encontraba en Galilea, y entonces la gente quedó satisfecha, pero también maravillada por aquel milagro. Y pensaban que decían, este es el enviado, este es el Mesías. Y Jesús se aparta porque sabía que lo querían proclamar el Mesías, pero no el Mesías al que Dios había enviado, sino como ellos lo imaginaban. Y al otro día van a buscarlo, ahí en la sinagoga, lo encuentran en la sinagoga de Capernaum, y ahí es donde dan un discurso, el discurso del pan de vida. ¿Sí? Aquí solamente algunos versículos. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne por la vida del mundo. Discutían entre sí los judíos y decían, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús les dijo, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré el último día. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Lo mismo que el Padre que vive, me ha enviado, y yo vivo por el Padre. También el que me coma vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron vuestros padres y murieron. El que coma este pan vivirá para siempre. Entonces, la doctrina de Jesús, la finalidad de redimirnos, no solamente se da en el momento de su sacrificio en la cruz, sino que había de perpetuarse ese sacrificio hasta su segunda venida, y mediante ese sacrificio, en la institución del cuerpo y sangre, ¿sí? En la última cena, en esa transformación de esos elementos, ahí está el alimento de todo cristiano, fuente de vida eterna. ¿Sí? Y decían los judíos, dura doctrina es esta. No le creían, ¿cómo vamos a comer su carne y a beber su sangre? Y dice, y muchos de sus discípulos comenzaron a abandonar. Y luego Jesús se le queda mirando a sus discípulos, a Pedro y a los demás apóstoles. ¿Ustedes también quieren abandonarme? Y como siempre, el que era más animoso, más aventado, Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Y en este congreso es lo que debemos de meditar en la historia de la Iglesia, en el ofrecimiento, en la evangelización de la palabra del Señor para despertar la fe de la presencia de Jesús en la Eucaristía. En un primer anuncio podría haber ciertamente una conversión, una aceptación, pero luego después de un tiempo un rechazo. Y entonces en ese momento también Jesús nos dice, ¿ustedes también quieren abandonarme? La Constitución dogmática sobre la Iglesia del Concilio Vaticano II nos recuerda la misión de Jesús después de enviar a los apóstoles. ¿Sí?
La iglesia va peregrinando entre las persecuciones del mundo y los consuelos de Dios, anunciando la cruz del Señor hasta que venga. Está fortalecida con la virtud del Señor resucitado para triunfar con paciencia y caridad de sus aflicciones y dificultades, tanto internas como externas, y revelar al mundo fielmente su misterio, aunque sea entre penumbras, hasta que se manifieste en todo el esplendor al final de los tiempos. Lumen Gentium, número 8. A veces idealizamos la misión de la iglesia al proclamar la buena nueva. Todo es bonito. Después de los 1000 años, ¿sí?, la iglesia está triunfando. Cuando en la realidad la iglesia anuncia entre persecuciones y entre consuelos divinos, ¿sí?, entre tiempos de paz y entre tiempos de guerra, entre tiempos de persecuciones, ¿sí? Pero la iglesia, confiada en su divino Señor, continúa proclamando la buena nueva para la salvación de todos, sin exclusión. La constitución que el Concilio Vaticano II dedicó precisamente a la liturgia, la Sacrosanto Concilio, quiso, inspirada por el Espíritu Santo, renovar la liturgia. No quiere decir como borrar, no, sino después de unos 2000 años, recordar lo más importante, lo esencial de la liturgia, para actualizarla, para quitar aquellas cosas que no eran parte de la liturgia, ¿sí?, que eran accesorias, y sobre todo para acercar más al pueblo de Dios, ¿sí? Se tenía a veces una creencia, no por parte del magisterio, sino de algunos teólogos. Había, ¿sí?, en la liturgia el que presidía, ¿sí?, la iglesia activa, y luego el que escuchaba, pero que no participaba, ¿sí? No. El Concilio Vaticano II precisamente recuerda y insiste: todos los miembros, ¿sí?, a raíz de su bautismo, ¿sí?, que reciben ese sacerdocio común, están ordenados a celebrar el único culto al único Dios verdadero, ¿sí?, cada uno según su lugar, según su vocación, según su servicio. Y aquí precisamente tenemos que recordar, ¿sí?, uno de los frutos del Concilio Vaticano II, para que todos tomáramos conciencia de que en la iglesia no hay gente pasiva ni gente activa. Todos que recibimos por el bautismo esa triple misión de Jesús, somos profetas para proclamar la buena nueva. Somos sacerdotes para darle culto a Dios. Y somos reyes para servir en la iglesia al prójimo. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Escribía San Pablo a Timoteo en su primera carta, ¿sí? Nadie está excluido. Hoy que se utiliza mucho en la mundanidad un término de inclusión, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, ¿sí? Entonces Pedro tomó la palabra y dijo: verdaderamente comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en cualquier nación el que le teme y practica la justicia le es grato. Estas palabras son pronunciadas precisamente en la familia de un romano, ¿sí?, que era un hombre que apreciaba precisamente el judaísmo, sus valores religiosos. Y ahora Pedro le anuncia la plenitud, el sentido de la revelación del pueblo judío. Aquello era preparación, y ahora ellos, los apóstoles, vienen a anunciar la buena nueva, la redención mediante la obra salvífica de Jesucristo. Perdón.
En esa proclamación, él insiste en tres aspectos. La salvación es universal, porque si el Espíritu Santo se posó sobre su familia, entonces se comprende que la salvación no solamente era para los judíos, sino para todas las razas, para todos los pueblos, para todas las naciones. También la misión salvífica de Jesús es mediante su misterio pascual. En esto consistía la primera predicación apostólica, ¿sí? Lo que se llama el querigma, el misterio de la redención mediante el sacrificio de Jesús a través de su pasión, muerte y gloriosa resurrección. ¿Sí? Y finalmente, esa obra, esa redención es continuada, es anunciada, es predicada y celebrada en la liturgia mediante la iglesia instituida por Cristo hasta el fin del mundo. Yo estaré con ustedes, final del Evangelio de Mateo, hasta el fin del mundo, hasta que se acabe y llegue por segunda vez. Entonces, esa obra salvífica se realiza a través de la liturgia que celebra la iglesia. ¿Sí? No me han elegido ustedes a mí, le dice Jesús a sus apóstoles, sino que yo los he elegido a ustedes y los he destinado para que vayan y den fruto y que su fruto permanezca. De modo que todo lo que pidan al Padre en mi nombre se los conceda. No me han elegido ustedes a mí, sino que yo los he elegido a ustedes y los he destinado para que vayan y den fruto y que su fruto permanezca. De modo que todo lo que pidan al Padre en mi nombre se los conceda. ¿Sí? Entonces, también en ese discurso recordaba Jesús, ustedes no vienen a mí si mi Padre no los llama. Entonces todos, no solamente tenemos oportunidad de estar aquí presentes en este congreso, voluntariamente, Dios nos ha tocado y nos ha llamado. ¿Sí? Y también para formar parte de la iglesia, es Dios quien nos ha llamado. Y nosotros hemos respondido. Algunos solamente han recibido los sacramentos de iniciación cristiana por costumbre o tradición, pero ¿cuántos de los que estamos aquí estamos realmente conscientes de que el Señor nos llama a cada uno? ¿Sí? Y a formar parte de su cuerpo místico como miembros activos, miembros vivos. En uno de estos documentos que profundiza sobre el misterio eucarístico, ¿sí?, nos habla que la Eucaristía, en la celebración de la misa, hay tres aspectos a considerar. La celebración eucarística es sacrificio, en el que se perpetúa el sacrificio de la cruz. Sabemos que el sacrificio de Cristo es una sola vez y únicamente se actualiza cada que se celebra la misa. ¿Sí? Es a la vez memorial de la muerte y resurrección del Señor, que dijo, hagan esto en memoria mía. Es lo que resalta Lucas, ¿sí?, capítulo 22, versículo 19. En esto se diferencia la Iglesia católica de las iglesias cristianas o evangélicas. Ellos ciertamente tienen la palabra de Dios, pero lo que les hace falta es la vida eterna, comer la carne, beber la sangre de Cristo, para tener vida eterna. ¿Sí? Ciertamente la palabra, ahorita vamos a comentar, es luz que ilumina y también es alimento, pero es parte del mandamiento de Cristo, no es completo. Así pues, la Iglesia recomienda con empeño la devoción privada y pública al sacramento del altar, aún fuera de la misa, en conformidad con las normas establecidas por las autoridades, ¿sí?, por los documentos orientativos del magisterio, ¿sí?, de manera que el culto a la Eucaristía fuera de la misa, su fin es prolongar, ¿sí?,
y tender hacia la celebración eucarística. Si le damos culto a la Eucaristía fuera de la misa es porque es una prolongación, es un seguir vivos, seguir agradeciendo al Señor por todas sus acciones, por todas sus gracias, por todos sus favores, ¿sí? Y habiéndole dado gracias, habiéndole adorado, ¿sí? Alabado, ¿sí? Bendecido, entonces yo me impulso, el Espíritu Santo me impulsa también para regresar a la celebración eucarística. Los tiempos de culto fuera de la misa son distintos. Estos que menciono no son los únicos, ya que el Espíritu Santo siempre inspira para que se reaviva ese amor a Jesús en la Eucaristía. Y entonces, entre los diversos ejercicios tenemos los 15 minutos ante Jesús sacramentado, que se puede dar todos los días, ¿sí? Para acompañar al Señor. La hora santa, que también es un ejercicio piadoso que alimenta nuestra alma, nuestro amor, nuestra relación con el Señor. El Jueves Santo, sobre todo porque conmemora el día en que el Señor instituye la Eucaristía, ¿verdad? ¿Sí? El jubileo de las 40 horas, que sobre todo en las parroquias va peregrinando el Señor para ser expuesto durante 40 horas, ¿verdad? ¿Sí? Y ya ni digo, porque pues ya me están aquí presumiendo muchos, la famosa adoración nocturna, que también tiene sus normas propias para darle culto al Señor, sobre todo acompañarlo en esa noche, ¿no? Así como le pidió a sus apóstoles que lo acompañaran después de celebrar el rito de Pascua y de instituir, queda abolido ese rito que era prefigura del nuevo rito de sacrificio único y perpetuo, ¿sí? La institución de la última, de la Eucaristía. Bien, pero además de que la Eucaristía es pan de vida, alimento de nuestra alma para la vida eterna, el Concilio Vaticano II también insiste ahora en la Constitución Dei Verbum, que la palabra de Dios también es alimento para el alma. Y de hecho en la liturgia, recordemos que las dos partes principales constituyen la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística. Y nos dice el concilio, es una sola celebración, un solo culto en la única mesa en donde se reparte el pan de la palabra y el pan de la Eucaristía. Por lo tanto, los cristianos somos alimentados de estas dos maneras, el pan de la palabra de Dios y el pan eucarístico. ¿Sí? ¿Cómo es esto? Recordemos algunos pasajes del Antiguo y del Nuevo Testamento acerca de la palabra de Dios como luz y alimento. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lo juro y lo cumpliré. Guardaré tus justos mandamientos. Salmo 118, 105. Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me siga no caminará en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8:2. Jesús, que es la palabra de Dios, el verbo, es pues la luz del mundo. ¿Sí? La palabra de Dios como alimento, acercándose el tentador, recordemos ese pasaje, le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Mas él respondió, está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En las tentaciones de Jesús en el desierto, en el Evangelio de San Mateo. ¿Sí? Entonces la palabra de Dios ciertamente tiene esa doble función, luz que ilumina, que guía nuestro camino,
nuestra conducta y también nos alimenta. Pero no es el único alimento, porque también el alimento importante es el pan de vida eterna, su carne, su sangre. ¿Sí? Y ahí está la diferencia entre la fe de los cristianos y la fe de los católicos. Los católicos tenemos, se nos enseña en la eclesiología, que tenemos precisamente los bienes comunes espirituales. Y esos bienes comunes son la palabra de Dios y la Eucaristía. ¿Sí? Y entonces, como cultores, como adoradores de la Eucaristía, no puede faltar momentos en donde se alimenten también, a través de la oración, de la palabra de Dios. Síntesis, entonces, de la mesa del pan de la palabra y del cuerpo sacramentado. Dice la Constitución dogmática sobre la palabra de Dios al final: así como la vida de la Iglesia recibe su incremento de la renovación constante del misterio eucarístico, así es de esperar un nuevo impulso de la vida espiritual, de la crecida veneración de la palabra de Dios que permanece para siempre. Entonces, al término de este congreso, ahora que hemos sacado de aquí, que el culto y el alimento de todo cristiano, auténtico cristiano, es alimentarse de la Eucaristía y de la palabra de Dios, especialmente del Nuevo Testamento, que es el que le viene a dar sentido a todas las acciones y palabras del Antiguo Testamento. En esta forma de culto es importante que tengamos en cuenta, ¿sí?, dos aspectos: la oración, ¿sí?, sus formas y sus tipos. Aquí les voy a recomendar, para que puedan después reflexionando, el Catecismo de la Iglesia Católica, que le dedica precisamente en la cuarta parte el tema de la oración. Dice brevemente: la oración es la elevación del alma a Dios o la petición a Dios de bienes convenientes. Y luego la misma Dei Verbum al final dice: no olviden que debe acompañar la oración a la lectura de la Sagrada Escritura, para que se entable diálogo entre Dios y el hombre, porque a Él hablamos cuando oramos y a Él oímos cuando leemos las palabras divinas. Entonces, la oración es un diálogo del hombre con Dios y de Dios con el hombre. A Dios hablamos cuando oramos. A Dios escuchamos cuando leemos sus palabras. ¿Sí? Esa es la verdadera oración. Por lo tanto, hay que distinguir entre formas de expresión, como yo puedo orar, eso es lo que nos enseña el Catecismo, y los tipos de oración. Las formas de oración son como yo utilizo mi cuerpo para dirigirme a Dios, para hablarle a Dios. Hay tres formas, ¿sí? La Iglesia invita a los fieles a una oración regulada, oraciones diarias, liturgia de las horas, Eucaristía dominical, fiestas del año litúrgico. Y recuerda, la tradición cristiana tiene tres importantes expresiones de la vida de oración: la oración vocal, la oración de meditación y la oración contemplativa. Estos tres tipos de oración en común, que tienen en común el recogimiento del corazón. Cuando yo me dirijo al Señor, también tiene que mi corazón estar en sintonía con Él. Porque yo podría pronunciar palabras, ¿sí?, una oración escrita, pero mi corazón está lejos de Él, no está en su presencia. Entonces, un ejemplo de la oración vocal: cada que en la misa recitamos el Padre Nuestro. No lo recitamos mentalmente, lo recitamos en voz alta, en comunión con la Iglesia, ¿sí? La oración de meditación.
La meditación es una búsqueda orante que hace intervenir el pensamiento, la imaginación, la emoción, el deseo. Tiene por objeto la apropiación creyente de la realidad considerada, que es confrontada con la realidad de nuestra vida. Ay, hasta yo ya ni me entendí, ni entendí. No, es sencillo. Meditar es contemplar una realidad, una imagen, y por medio de ella sacar luz. Cuando rezamos el rosario y meditamos un misterio, es que nos quedamos meditando en ese misterio, la encarnación del Verbo, la anunciación a María. ¿Qué le dice el ángel? ¿Y cómo responde ella? Y yo medito la actitud de María. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Ahora, con la renovación del rosario que hizo el Papa Juan Pablo II, que incluyó los misterios luminosos. Quinto misterio luminoso, la institución de la Eucaristía, ¿no? Hagan esto en conmemoración mía, Evangelio de Lucas. Y aquellos que se dicen cristianos y no hacen la voluntad de Cristo, no celebran la Eucaristía. Finalmente, la oración de meditación. La meditación es una búsqueda orante que hace intervenir el pensamiento, la imaginación, la emoción, el deseo. Tiene por objeto la apropiación creyente de la realidad. No, perdón, eso ya lo vimos. La oración de contemplación. La oración de contemplación es la expresión sencilla del misterio de la oración. Es una mirada de fe fijada en Jesús, una escucha de la palabra de Dios, un silencioso amor. Realiza la unión con la oración de Cristo en la medida en que nos hace participar de su misterio. Cuando nos encontramos, por ejemplo, ante el Santísimo, no estamos razonando, ¿estará o no estará? ¿De qué manera estará? Ahí está. Y entonces, en silencio, nuestro corazón dialoga con el Señor presente. Esa es la oración contemplativa. No requiere de meditación, no es como la meditación. La meditación sí requiere un poco de razonamiento, de reflexión. La contemplación tiene la certeza de la fe que ahí está el Señor, que ahí está nuestra Madre Santísima, ¿no? Que nos acompaña, que está la iglesia espiritual, ¿sí? Están los ángeles presentes. Un ejemplo de ello es precisamente cuando Jesús se transfigura junto a sus apóstoles más queridos. Jesús está en oración y viene esa transfiguración. Está contemplando al Padre y les hace partícipes a los apóstoles de esa contemplación. Y quedan espantados por el misterio, ¿sí? Porque es algo bello, pero a la vez sorprendente, ¿sí? De manera que el mismo Pedro le exclama: bueno es estarnos aquí, Señor. Si quieres hacemos 3 chozas, una para ti, una para Pedro, una para Elías y otro para Moisés, ¿no? No sabía lo que decía. Así debería ser nuestra contemplación ante el Santísimo. Bueno es estarnos aquí, Señor. ¿Sí? Un ejemplo, un testimonio de vida, una anécdota con el santo cura de Ars, ¿sí? Donde aprende, donde le enseña a un campesino lo que es la oración de contemplación. Cuenta sus biógrafos: en los primeros tiempos que yo estaba en Ars, había un hombre, hasta recuerda, le da reconocimiento, Luis Chapanyón, que no pasaba nunca delante de la iglesia sin entrar. Por la mañana cuando iba a trabajar, por la tarde cuando venía del trabajo. Él dejaba a la puerta sus instrumentos y estaba largo tiempo en adoración delante del Santísimo Sacramento. Yo estaba encantado y un día le pregunté qué le decía a nuestro Señor durante sus largas visitas. ¿Sabe lo que respondió? Señor cura, yo no le digo nada.
yo lo miro y Él me mira. Esa es la oración de contemplación, la certeza de que ahí está Señor. Cuenta la anécdota de un sacerdote precisamente para actualizar, para que vean que es necesario ejercitar este tipo de oración, ¿sí? Había un trabajador que a las 3 de la tarde, a la hora de su comida, saliendo de su trabajo, corría rápidamente a la iglesia que estaba cerca y se sentaba en la última banca de la iglesia, casi al entrar, y se dio cuenta el sacristán. Le pareció sospechoso y le dice al sacerdote: Padre, allí todos los días a las 3 de la tarde un señor se sienta en la banca de hasta atrás y me parece sospechoso. ¿No será que quiere robarnos la limosna de nuestras alcancías? Y el padre dice: bueno, no te preocupes, voy a comprobarlo y luego le pregunto, me acerco a él. Y así dejó pasar una semana y efectivamente comprueba el sacerdote esa conducta, hasta que finalmente va y se acerca a él. Oye, yo veo que todos los días vienes aquí a las 3 de la tarde y te sientas hasta la última mano. Yo no veo que haces nada. ¿Qué haces aquí? Nada, padre. Yo solamente vengo, me siento y le digo al Señor: reportándome, Jesús, reportándome. Y ya estoy un momento y me voy a comer para regresar a mi trabajo. ¿Sí? Le agradó mucho esa respuesta al padre. ¿Sí? Y aprendió también de aquel hombre, se hizo su amigo. ¿Sí? Y ya todos conocemos cómo son los padrecitos que apenas si tienen trabajo, más bien apenas si tienen tiempo de descanso, y cómo andan entrando en la parroquia. Ya vine, ya me voy, ya regreso y ahorita regreso, ¿no? Entonces aprendió, y él también decía, cuando entraba a la iglesia: reportándome, Señor, reportándome. Se iba, regresaba, reportándome, Señor, reportándome. Después de un tiempo dejó de ver a aquel trabajador. Aquel trabajador le dijo dónde trabajaba y fue a preguntar por él: oye, ¿qué pasó con fulanito? Me dijo que aquí trabajaba. Sí, padre, pero pues él hace un tiempo que se enfermó y que se internó en el hospital. Si usted gusta ir a visitarlo. Y el padre fue a visitarlo. Y entonces preguntan en la recepción, da su nombre, le dicen que está en tal piso. Vaya con la enfermera, ¿sí? Que lo va a llevar con el enfermo. Entonces ya llega con la enfermera, le dice: pues sí, padre, fíjese que pues desde que él llegó está aquí solo, nadie viene a visitar, nadie viene a acompañar. Es una lástima. A ver, hijita, llévame con él. Y ya la enfermera lo lleva ahí en el área donde estaba internado y lo ve ahí acostado con los ojos cerrados y le dice a la enfermera: ve, padre, desde que llegó él está aquí solo, nadie lo viene a acompañar, nadie lo viene a visitar. Y entonces el enfermo se sonríe, abre los ojos y le dice a la enfermera: no, señorita, está usted equivocada. Todos los días viene a visitarme un amigo. Le dice el padre: ¿Quién te viene a visitar todos los días? Padre, todos los días a las 3 de la tarde, mi amigo viene, se sienta junto a mi cama y me dice, reportándome. ¿Cómo le vamos a decir al Señor cada que lo vayamos a citar? Si no hay tiempo para adorarlo, pasamos un momento reportándome, Señor, reportándome. No tenemos que pensar si está o no está. Efectivamente, Él lo prometió. Ahí está, realmente presente. Entonces, en estas tres formas de expresión que podemos dirigirnos a Dios, ahora también hay que tomar en cuenta las formas de oración que también nos menciona el Catecismo de la Iglesia Católica, ¿sí?
el Espíritu Santo que enseña a la iglesia y le recuerda todo lo que Jesús dijo, la educa también en la vida de oración, suscitando expresiones que renuevan de unas formas permanentes de orar. La bendición, la petición, la intercesión, la acción de gracia y alabanza. Gracias a que Dios bendice al hombre, el hombre, su corazón puede bendecir a su vez a aquel que es fuente de toda bendición. Recuerden ustedes que en la Biblia la iniciativa siempre parte de Dios. Y por lo tanto, todas las acciones de Dios sobre los hombres son bendiciones. Es un bien decir. Como dice el Génesis en el capítulo 1. Y vio Dios lo que hizo y vio que era. Y vio Dios lo que hizo y vio que era. Y vio Dios lo que hizo y vio que era. Bueno, por eso lo bendice. Y el hombre por correspondencia también bendice al Señor. Es verdad, Señor, lo que tú has hecho es bueno. ¿Sí? Hasta las Chivas, los que les vamos a las Chivas. Bien. No. Otro tipo de oración que el hombre dirige a Dios es la llamada oración de petición. Tiene por objeto el perdón, la búsqueda del reino y cualquier necesidad verdadera. La oración de petición. ¿Sí? Porque pensamos que orar solamente es pedirle al Señor. No, es una de las formas de dirigirse a Él. ¿Sí? Entonces bendecimos por lo que Él nos ha otorgado, especialmente durante la jornada, ¿sí? Por la tarde o por la semana. ¿Sí? Y le pedimos aquello que nosotros sabemos que necesitamos. Y con humildad le decimos, y danos aquello que tú sabes que nos conviene. Así como los padres dan a sus hijos solamente aquello que conviene. La oración de intercesión consiste en una petición en favor de otro. No conoce fronteras y llega hasta los enemigos. La oración de intercesión. Como celebramos precisamente en esta semana la fiesta del primer mártir, Santiago. ¿Cuál fue su oración antes de morir? No les tomes en cuenta este pecado. Imitación de su maestro en la cruz. Padre, porque no saben lo que hacen. La oración de intercesión es no nada más por los amigos, sino por los enemigos. ¿Sí? Cada alegría y toda pena, todo acontecimiento y toda necesidad puede ser motivo de oración de gracias, la cual, participando de la de Cristo, debe llenar la vida eterna, entera. En todo dar gracias, decía San Pablo. ¿Sí? Entonces, como decíamos al principio, entre persecuciones y entre consuelos de la iglesia, habrá momentos alegres. Bendito sea, Señor. Habrá momentos de persecución. Bendito sea, Señor. ¿Sí? Acompáñanos, protégenos. ¿Sí? La oración de alabanza totalmente desinteresada se dirige a Dios, canta para Él y le da la gloria o solo por lo que ha hecho, no solo por lo que ha hecho, sino porque Él es. ¿Cómo se entiende la gloria de Dios? Pues, pongamos el ejemplo terrenal con la familia. Cuando los hijos son pequeños, ¿de quién depende? De los padres. Y cuando crece, depende de sí mismo. Pero en ese crecimiento se da cuenta de algo. ¿Cuánto le costó a mis padres el esfuerzo para darme lo que tuve de pequeño? Esa es la gloria de los padres. Ahora, la gloria de Dios es que sin depender de nosotros de nada, ¿sí? Es magnánimo. Y nos ha sacado de la nada para hacernos partícipes de su gloria eterna. ¿Sí? Porque Él es el que es. No necesita de nosotros nuestras alabanzas de todas las criaturas. No le aumentan su gloria. Y aunque lo despreciemos, no le quitan nada de su gloria. Él es el que es. ¿No? Bendito y alabado sea, Señor.
Bendita sea tu santa gloria. ¿Sí? Estos tipos de oración dirigidos a Dios, a Cristo, ¿sí?, los realizamos especialmente en la liturgia de las horas y la lección divina. La liturgia de las horas, en los manuales, en los instructivos, nos recuerdan cómo los salmos son precisamente formas de oración. Y entonces cuando leemos, hay algunos salmos de súplica, de petición, cuando estamos enfermos, de intercesión, cuando sabemos de alguien que pasa una tribulación y pedimos por él. De ahí la importancia de que durante el culto eucarístico se recomienda también la liturgia de las horas, ¿sí?, el rezo de la liturgia de las horas. Hay un cántico que se reza en la liturgia de las horas, especialmente son 3 cánticos del Nuevo Testamento, se llaman cantos cristológicos, porque se refieren a la obra de la redención de Jesús en la cruz, ¿sí? Dice, este es de Efesios 1, 3, 10. Bendito seas Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos has bendecido en la persona de Cristo, con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en la persona de Cristo antes de crear el mundo, para que fuésemos consagrados e irreprochables ante Él por amor. Él nos ha destinado en la persona de Cristo por pura iniciativa suya, para ser sus hijos, para que la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en su querido Hijo, redunde en alabanza suya. Por este Hijo, por su sangre, hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. El tesoro de su gracia, sabiduría y prudencia ha sido un derroche para nosotros, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo cuando llegase el momento culminante. Hacer que todas las cosas tuvieran a Cristo por cabeza, los del cielo y los de la tierra. Amén. ¿Para qué nos creó Dios? Nos hemos preguntado en algunos momentos, sobre todo cuando pasamos un momento penoso, la muerte de un ser querido, demasiado querido, ¿sí?, especialmente de aquellos que casi no se acercan a Dios, y es cuando se cuestionan o le cuestionan al Señor, ¿sí? Para esto nos ha creado, para que por medio de su Hijo vayamos a Él. Él es el camino, la verdad y la vida. Si no hubiesen pecado nuestros primeros padres y las generaciones sucesivas hubiesen perseverado, de todos modos, era su Hijo Jesucristo quien nos iba a reunir al Padre. Pero ahora, a raíz del pecado, la manera para restituir esa comunión con Dios era por medio de su sacrificio en la cruz. ¿Tiempo? 5 minutos. 5 minutos. Bien. Vamos a terminar con un ejercicio de meditación. ¿Sí? Necesito 3 voluntarios. Jóvenes. Rápido. Recordábamos que 3 aspectos de la misa son: que es sacrificio, que es memoria de lo que aconteció en el sacrificio de Jesús en la cruz. Vamos a contemplar y a meditar precisamente lo que la Sagrada Escritura, lo que los Evangelios nos dicen sobre la pasión del Señor.
Cuando a veces pasamos, decimos que tenemos fe y pasamos una enfermedad que a veces es difícil llevarla, o la enfermedad que algún ser querido también ha pasado, nos decimos, ¿cómo es posible que el Señor permita este sufrimiento? Bueno, el Hijo del Hombre también ha querido pasar por esos momentos difíciles. ¿Sí? Entonces, esta es la sábana santa que se encuentra actualmente en Turín. Recordemos que es el lienzo que cubrió el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, de manera que queda impresa la imagen dorsal y la imagen de frente. En ella quedaron grabadas las huellas de la pasión del Señor. ¿Sí? Entonces podemos ver en la zona de la cabeza las huellas de las espinas que perforaron su cabeza, de la que brotó la sangre. ¿Sí? Esta es la zona de la nuca. Esta es la zona de la frente, un coágulo en forma de E, ¿sí? En los laterales de la cabeza, la zona del pecho y también en la zona de espalda. Pueden observar ustedes unas impresiones, una forma de dos bolitas en una línea. Esas bolitas son las marcas de los azotes, que cada que golpeaban arrancaban carne. Vemos también en la zona de los pies la sangre que salía de la herida de los clavos. En la zona de los brazos, la sangre que fluía de la herida de los clavos en las manos. La herida del costado, que al momento de la resurrección, en la segunda ocasión, cuando le decía, les había dicho Tomás a sus compañeros, hasta que no meta mi dedo en la llaga de sus manos y de su costado, no creeré. Si yo no veo un milagro eucarístico, que realmente está el Señor presente, no creeré. Y se le aparece el Señor. Mete aquí tu mano. Y ahora que dichosos ustedes que creen sin necesidad de ver. Bien. Disculpe, una pregunta. Aquí, una pregunta. Si está el manto así, se supone que lo doblaron así, que Exacto. es frente y espalda, ¿verdad? La sepultura del Señor fue, primero pusieron sobre el banco sepulcral la mitad de la sábana y luego rodeando la cabeza lo cubrieron en la parte frontal de manera que lo envolvía completamente. ¿Sí? Entonces, este es un signo, un memorial precisamente de la pasión de nuestro Señor Jesús. Hay un libro precisamente escrito por un pasionista, La Eucaristía y la Sábana Santa, dos memoriales de la pasión del Señor. ¿Sí? Entonces, cada que celebramos la Eucaristía, no solamente actualizamos ese sacrificio, lo hacemos presente, sino que también hacemos recordatorio de cómo fue aquel sacrificio. Bien, pues muchas gracias. Bien, agradecemos al profesor Luis Sánchez Alcántara que nos ha compartido este tema. Ahí está la dirección para que la apunte en correo electrónico. Bueno, nuevamente le damos otro aplauso al profesor Luis. Muchas gracias.